Y bueno amigos, estamos listos para un nuevo video que les adelanto va a quedar maravilloso y quiero tirarlo rapidito porque básicamente pues aquí hay un punto muy concreto. Es que sé que José Luis Sánchez genera todo tipo de división de opiniones, al igual que Juanma Rodríguez, Iñaki Angulo. Cuando alguien suele ser bastante radical, genera división de opiniones y es bastante normal. Pero lo que sí les podemos reconocer a estos personajes, a estos tres creo que los meto en el mismo saco en ese aspecto, es que a la hora de sentirle asco en general a lo que son los Negreira Boys, el Patético de Madrid, toda la cosa, es que esta gente es maravillosa, y lo de José Luis Sánchez es que ha sido absolutamente histórico. No los va a defraudar, son videos muy cortos, pero creo que pues básicamente les pone en su sitio de una manera impresionante, tanto al Patético de Madrid como a los del Fútbol Club Barcelona, los compra-árbitros, porque definitivamente llevan mucho tiempo hundiendo al Madrid o intentando hundir al Madrid, ¿no? Y pues básicamente lo que les quede es eso, mamar y mamar y mamar. Vamos a ver cómo lo que les estaba diciendo y cómo pueden encajar estos dos equipos que bueno, serían capaces de hacerse un oral mutuo. Definitivamente es que lo tengo clarísimo. Por cierto, ahora que estoy viendo aquí en la pantalla y antes de la intro, les recuerdo que si les gusta este tipo de videos, que los hago con todo el cariño del mundo, pueden ayudarme. Muy sencillo, pueden dejar un like, ponen su comentario, se suscriben al canal, que son cosas que ayudan un montón y que bueno, saben que así funcionan las cosas en esta plataforma. Así que bueno, no me voy a enredar mucho más para que esto no se haga eterno. Mucha atención a lo que vamos a ver en breve cuando termine la intro, así que sin mucho más cuento, arrancamos. Y bueno muchachos, para empezar tenemos aquí lo que les estaba diciendo. Estamos en Twitter. Por cierto, hay un capibara aquí. Capibara es que le dicen mis sobrinos. Sí, como un chihuiro o chihuire, no sé cómo le dicen ustedes, pero es un coso que está ahí guindando en mi micrófono. Así que tranquilidad, que no es real. Bueno, vamos a continuar porque esta chica que está aquí, yo creo que todos la reconocen. La van a ver en la miniatura muy perfectamente. Se llama Ana Garcés. Es esta chica que contrató a Pedrerol para leer los tweets y estar ahí haciendo el bobo durante toda la noche. Básicamente eso. Y se ha sabido que ella es del Villarreal. El Madrid le ganó el partido del Villarreal hace un par de días y me encontré con este tweet que dicta lo siguiente. Me parece muy significativo, ¿no? Yo creo que al Madrid en el Bernabéu no le hace falta que le ayuden, ¿no? Igual o iban a ganar igual, ¿no? Eso es lo que coloca ella, ¿no? Yo no sé, mira, trato de entender a qué se refieren esta gente con que ayudaron al Madrid en el Bernabéu, muchachos. Pues sí, básicamente yo hasta recuerdo un penalti, o creo que hasta dos te podría decir, pero seguro el de Vinicius que le comete el portero que ni siquiera se pitó. O sea, un montón de situaciones que creo que el árbitro estuvo bien, pero pudieron haber pasado un montón de cosas ahí absolutamente patéticas. Es que es lamentable lo que ha terminado sucediendo y todavía se hacen las víctimas. Es que están tan acostumbrados a que al Madrid le pasen por encima de que, mira, no le vamos a pitar un penalti, no le podemos hacer esto, no le podemos hacer aquello, no podemos expulsar a sus rivales porque están acostumbrados a eso, que cuando pasa un arbitraje medianamente decente, ¡pum!, se les vuela la cabeza. Y lo que les quería mostrar es que, bueno, afortunadamente en Twitter y la mayoría de las redes sociales hay hemeroteca, la gente tiene memoria, la gente no es tonta, el madridismo ha abierto los ojos, aunque por ahí hay mucho tonto madridista también. Y esta cuenta que se llama Loana Poppy, no sé qué, un poco de números. Por cierto, les recomiendo que sigan esta cuenta. Siempre está compartiendo contenido interesante, muy del Real Madrid, ¿no? Le coloca lo siguiente: ¿por qué no te dedicas a aprender a leer correctamente los posts de los usuarios en las redes sociales para apagón al chiringuito? Y dejas de hacer el ridículo, practicando periodismo basura. Hablas de cómo Cuadra Fernández o Iglesias Villanueva ayudaron al Villarreal, ¿no? Y coloca las imágenes estas, en la que todos recordamos esta falta que era un penalti sobre Rodrigo Gómez que no se ha pitado. Esta me imagino que es el tema del contragolpe que no se entendió, pues básicamente como esto quedó en absolutamente nada. Ah, ya, perdona. Esta sí es la jugada del penalti a Rodrigo, si no estoy mal, que no se termina pitando, ¿no? Y bueno, aquí está pues básicamente la de Vinicius, que es la que yo les digo que es absolutamente desquiciante, dile no al periodismo basura. Y bueno, aquí hay más gente que sigue colocándolo. Dexter le pone un montón de comentarios aquí. O sea, la cantidad de comentarios que hay es maravilloso porque les retratan. Y ya les voy a decir algo adicional. Aquí están otras dos cositas.
Aquí está de Tomás Partey sobre Álvaro Carreras aparentemente. Aquí está otra que no alcanzo a distinguir, pero parece que es sobre Arda Güler. Pero bueno, aquí le están colocando todo esto, ¿no? Y también recuerden aquella vez que Albiol vio que Vinicius venía, le puso la mano para tumbarlo de manera descarada y un montón de veces. Es que repito, muchachos, hay una cantidad de hemeroteca para ponérselo a esta gente en este pequeño tweet que les debería dar vergüenza definitivamente existir, ya ni siquiera opinar sobre el fútbol, existir. Pero bueno, vamos a pasar a lo siguiente porque creo que me alargué demasiado al respecto. Un saludo a toda esta gente de Twitter que está poniendo en su sitio a estos sinvergüenzas. Y bueno, cracks, aquí tenemos el primer video que quería analizar en el que, bueno, pues básicamente José Luis Sánchez le pega el patadón a los del Patético de Madrid. Y es algo que se ha dicho muchas veces y no, que es porque se repite mucho, pero no es porque esto se repita mucho. Esto que va a decir José Luis Sánchez es una de las realidades más reales, valga la redundancia, que pueda existir en el mundo del fútbol. Mucha atención. Cuando no juegas la final de la Champions que te toca, vuelves a tu nivel. Vuelves a tu nivel. No todos los días juegas la final de la Champions y tienes la motivación de la final de la Champions. La final de la Champions no gana una Clattenburg. Final, un gol fuera de Ramos. la que hay, vuelves a la realidad, 3 puntos de 12 fuera. Estás a 8 puntos del líder. El líder es el denostado Real Madrid. No tiene arañas, no tiene batracios, no tiene otras cosas. Pero va líder. Es que es sencillamente maravilloso. Y es lo que les decía, chicos, no tienes el tema de la motivación de la Champions. Damián se hace el pendejo ahí, haciéndose el pendejo hablando del no sé qué, todavía esta gente está llorando. La canción es que lo dice maravilloso. Lloraron en Lisboa, lloraron en Milán y muy probablemente van a seguir llorando durante muchísimo tiempo. De verdad, si esta gente no gana una Champions con el Cholo y ese sistema que él implementó, que bueno, el equipo le funcionaba bastante bien, o sea, olvídense, en la vida esta gente va a rascar una Champions, ¿no? Y es lo que les estaba diciendo al respecto, ¿no? Me parece brillante porque es verdad, no hay motivación y todo vuelve a la normalidad, a la realidad. A esta gente sabe que salvan la temporada con ir a meterle la cañita al Madrid. Por eso me parece tan importante que se repitan este tipo de cosas y repito, no creo que esté para nada desacertado José Luis Sánchez. Me parece que ha estado de 10 al respecto porque es lo que todos pensamos. El Atlético de Madrid solamente es un equipo sólido y un equipo competitivo cuando se enfrenta a su papá Real Madrid. Y bueno, chicos, para cerrar y por supuesto esperando que hayan disfrutado de este video, dejen sus opiniones en los comentarios, su like. Viene este último clip, calma, que les voy a poner un poquito en contexto porque ahí se forma como un reguero, pero me parece importantísimo el palazo que le mete José Luis al señor que está ahí al lado de Soria, que se llama Javi Miguel, si no estoy mal. Javi Miguel hace poco, cuando pasó lo del Atlético y toda la cosa, salió y dijo, el Madrid es el Titanic o algo así y se está acercando al iceberg, ¿no? Y pues básicamente José Luis Sánchez ha recordado eso y se lo ha puesto en su sitio. Así es sencillo, es que no hay otra palabra. Escuchemos este último clip. Por favor. No, ahora que habla Javi, ¿cómo va el iceberg, Javi? Javi, ¿cómo va el iceberg? Mira, Javi, ¿cómo va el iceberg? Escucha, José Luis, mira, una cosa... Es que Javi Miguel hizo el otro día, estuvo extraordinario el otro día. El otro día estuvo extraordinario en este plató y se vino, no, aquí, sentado donde está un compatriota suyo de colores, sábado que está su convaleciente. Estaba convaleciente y de repente Javi Miguel soltó un speech de que el Madrid iba directo al iceberg. El Madrid era el Titanic y Javi Miguel iba que el Madrid, el Titanic, el iceberg, que ya verás cuando llegue el iceberg, que no sé qué. Y de repente Javi Miguel se ha encontrado con que él es el último violinista del Titanic. A ver, Javi, ¿dónde va el iceberg? Venga, Javi, vente arriba, hombre. El iceberg está quieto, es el Real Madrid el que va directo. Es que me parece sencillamente maravilloso. Ese final me parece una puntada espectacular porque ahí está. Javi Miguel, antimadridista, no hace falta seguramente decirlo, dijo esto del Madrid que va directo al iceberg y pues básicamente José Luis le dice que él se ha encontrado que él es el último violinista dentro del Titanic, ¿no? Yo les dije una cosa y con esto voy a cerrar este video, a ver qué les parece a ustedes, qué piensan ustedes. Yo les dije antes de que empezara la temporada que según los registros, reportes, me puse a averiguar un par de cositas. Las temporadas de Hansi Flick, las segundas temporadas de Hansi Flick, solían ser un poco divertidas para los equipos rivales, ¿no? Y yo creo que en ese caso no me voy a equivocar mucho. Ahora falta que pues, el Madrid pueda redondearlo con una actuación también importante y nos pueda dar una alegrita bien importante y devolverle las tundas que nos metieron la temporada pasada, porque eso sí, eso no se puede quitar.
Pero bueno, chicos, hasta aquí este video. Que les ha parecido, José Luis. Ha estado para mí brillante y de 10. Es bueno sacarles estos punticos y recordarles que cuántas veces durante la última década que yo recuerde han dado por muerto al Madrid. El Madrid, mira, termina cobrándole la facturita. Hoy, mañana y siempre habla Madrid. Like, suscripción. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.